La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha extendido la represión contra los nicaragüenses más allá de las fronteras. Cientos de ciudadanos han sido expulsados, desnacionalizados y privados del derecho a regresar a su propio país. La abogada uruguaya Ariela Peralta, experta en Derecho Internacional Humanitario y uno de los 3 miembros del Grupo de Expertos para Nicaragua de Naciones Unidas, afirma a Expediente Público que el trasfondo de la aplicación del destierro es amedrentar a los nicaragüenses. Esta es una forma ya más extendida que junto a la expulsión de nacionales y a la desnacionalización de personas, genera un dominio total al no permitir ingresar a cualquier persona opositora o percibida como tal. Y además, esta modalidad de acción de represión también nosotros la llamamos represión transfronteriza, porque busca amedrentar a las personas y dejarlas en condiciones de vulnerabilidad extrema. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua expuso en el informe publicado en abril de 2025 cómo el régimen Ortega Murillo aplica un mecanismo de represión transfronteriza para impedir el regreso de nicaragüenses. Los expertos comprobaron que la orden de restricciones de ingreso a Nicaragua girada por los dictadores debe ser firmada por el viceministro del Interior Roberto Cañas y ejecutada por la Dirección General de Migración y Extranjería. En la ejecución de la orden también participan otras instituciones del Estado como la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y la Alcaldía de Managua, que alimentan el sistema de información de la Dirección de Migración, y es con ese sistema que filtran las listas de pasajeros para identificar a quienes consideran una amenaza. En el caso de la prohibición de reingreso al país, existe un modus operandi por vía aérea o terrestre. Las aerolíneas o empresas de autobuses envían a la Dirección General de Migración y Extranjería con antelación las listas de pasajeros que tienen intención de entrar a Nicaragua. Las autoridades de la Dirección General utilizan estas listas para buscar en un sistema que se actualiza con regularidad si existe información proveniente de las entidades que hacen parte de la red de inteligencia nacional, alertando sobre personas que pudieran ser una amenaza al gobierno. Las víctimas de este tipo de acción represiva, previo a sus viajes de retorno, reciben notificaciones de las empresas de transporte vía correo electrónico, llamadas, mensajes por WhatsApp e incluso de forma presencial, en la que les indican que no pueden volver a Nicaragua. Y en algunos casos se les sugiere visitar los consulados de Nicaragua o escribir una carta a la vicepresidenta Murillo. El periodista nicaragüense Armando Amaya, director de La Cutacha Noticiosa, fue víctima de golpizas policiales durante su cobertura a las protestas que iniciaron en abril de 2018 y en enero de 2023. Amaya cuenta a Expediente Público que volvió a sufrir la represión del régimen al ser impedido de regresar a Nicaragua cuando intentaba volver desde Guatemala. Era un 23 de enero de 2023 que yo llegué a las 3 de la mañana al aeropuerto Aurora en Guatemala para abordar mi viaje hacia Nicaragua. Ese día tenía que retornar al país que me vio nacer. Lamentablemente no fue así. El impacto fue cuando alguien de la línea aérea, yo le doy mi boleto y mi pasaporte y me notifica que yo no puedo retornar a Nicaragua y que me tengo que hacer presente al consulado de Nicaragua en Guatemala. El grupo de expertos documentó que más de 200 personas nicaragüenses han sido afectadas por las restricciones de reingreso, identificando entre las principales víctimas a familiares de excarcelados políticos, apátridas, miembros de iglesias y periodistas. Dicha acción represiva en los últimos meses, la CIDH confirmó que también fue extensiva a empresarios, seguidores del partido de gobierno y población en general. También desde el exilio, el abogado nicaragüense Salvador Marenco, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, advierte a Expediente Público sobre la ilegalidad de este mecanismo que impide el retorno e impone una apatridia de facto a los nicaragüenses. El régimen no solo ha violentado su marco jurídico nacional, sino también el marco jurídico internacional, causando la responsabilidad del Estado y además estableciendo un sistema de apatría de facto que afecta a centenares de nicaragüenses. Lamentablemente, un número que se desconoce, la cifra exacta de personas afectadas por esto.
La experta en Relaciones Internacionales Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, explica a Expediente Público por qué esta práctica del régimen viola principios fundamentales del derecho internacional. En estos últimos años hemos visto la violación del derecho al retorno, ¿no? Al impedir la entrada de ciudadanos nicaragüenses que han querido volver a Nicaragua. Si a eso se agrega el proceso de desnacionalizaciones y la consecuente apatridia a la que ha dejado a cientos de personas, lo que vemos es definitivamente una grave violación de derechos a ciudadanos nicaragüenses, tanto a negar la entrada o a promover la salida forzosa y a dejar a personas en situación de apatridia, lo cual es totalmente contrario a estándares internacionales muy establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Frente a estas formas de represión sin fronteras, los expertos concuerdan en que las víctimas necesitan, adicional a las denuncias, protección, respaldo internacional y acciones concretas de los estados donde quedan varados porque se les ha negado el derecho de volver a Nicaragua, su propio país.